Solo puedes cortar un diamante usando otro diamante. Es el material natural más duro de nuestro planeta. Entre la recuperación de la piedra del suelo y los productos terminados que se ven en las joyerías, un diamante pasa por un proceso complejo. Hay que considerar qué forma es la mejor para la piedra antes de cortarla, para no tirar demasiado. Una ciudad de Noruega, Somarøy, ubicada al norte del Círculo Polar Ártico, quiere convertirse en la primera zona libre de tiempo del mundo. El sol no se pone ahí entre el 18 de mayo y el 26 de julio. Los locales no quieren seguir el concepto clásico del tiempo para aprovechar al máximo sus 24 horas. Como tienen luz de día constante, no pueden actuar como el resto del mundo. A veces puedes ver gente jugando al fútbol en el medio de la noche ahí, o cortar el césped y pintar sus casas a las 2 a.m. La torre inclinada de Pisa está inclinada porque el suelo debajo de la superficie del edificio es muy blando. Esto probablemente fue frustrante para las personas que la construyeron, pero eventualmente se dieron cuenta de que el suelo blando es parte de la razón por la cual la torre es más segura durante los terremotos. Debido a la suavidad del suelo y la rigidez y altura de la torre, el edificio no resuena con las vibraciones de los terremotos. Así que la razón por la que la torre está inclinada es exactamente la misma que hace que todavía esté en pie, incluso en una posición tan inusual. En realidad, no ves un ambiente totalmente negro en una habitación completamente oscura. Es un fenómeno específico, Eigengrau, en el que ves la luz oscura, o como la gente también lo llama, cerebro gris. Es un fondo gris oscuro que muchas personas ven en ausencia de luz, y algunos incluso lo llaman ruido visual, ya que es como un campo en constante cambio de pequeños puntos blancos y negros. La sandía es definitivamente una de las frutas más refrescantes e hidratantes, especialmente durante los calurosos días de verano. Pero si pruebas dulces con sabor a sandía, como caramelos de goma o duros, por lo general son ácidos o muy dulces. No se parecen en nada a la sandía real. Es básicamente imposible replicar el gran sabor de la sandía en un dulce. Esto se debe a que sus principales compuestos químicos son raros y el saborizante de sandía usa mezclas de sabores artificiales sintéticos baratos. Es posible hacer saborizantes realistas de alta calidad para dulces y jugos, pero les costaría mucho a las empresas. A algunas personas les encanta el sabor de la sandía falso, pero la mayoría se apega a su percepción de cómo debería ser su sabor afrutado y no le gusta. ¿Por qué hay una fecha de caducidad en las botellas de agua? Por supuesto que el agua no se echa a perder, al igual que la sal o el azúcar. Pero aunque el agua no se estropea, la botella de plástico sí. Cuando comienza a caducar, filtra sustancias químicas en el agua. No hará que la bebida sea tóxica, pero puede cambiar su sabor, por lo que es posible que no obtengas el agua fresca de manantial de montaña que esperabas. Otra razón para la fecha de vencimiento del agua embotellada es que existe una regla que establece que todos los productos alimenticios consumen toda la vida, razón por la cual las huellas dactilares son una característica válida cuando se trata de identificación. Dos personas podrían compartir huellas dactilares idénticas, pero las posibilidades aquí son menos de una en 64,000 millones. Los gemelos idénticos tienen huellas dactilares ligeramente diferentes porque los patrones se ven afectados tanto por factores ambientales durante el desarrollo prenatal como por la genética. Las huellas dactilares no son algo exclusivo de los humanos. Los gorilas y los chimpancés también tienen finas líneas en las yemas de los dedos, y también parecen ser exclusivos de cada animal, así que probablemente todos heredamos esto de un ancestro común. ¿Por qué una pantalla verde es verde y no de otro color? Filmar a alguien frente a una pantalla verde es una técnica conocida como croma o clave de color. El verde se filtra digitalmente para que puedas reemplazarlo con cualquier imagen que desees agregar. Si el sujeto que estás filmando lleva algo verde, la imagen de fondo también lo rellenará. Por eso, da la impresión de que la persona que estás filmando tiene agujeros. Y el verde es bueno para esto, ya que se parece menos que otros colores a los tonos de piel humana. ¿Por qué te sientes mareado después de girar? Hay pelos que recubren el costado de pequeños tubos llenos de fluidos que se encuentran en el oído interno. Cuando mueves la cabeza, estos pelos detectan la aceleración, lo que significa un cambio en la velocidad de un objeto determinado. Si giras durante el tiempo suficiente, tu cerebro no podrá lidiar con las señales de giro constantes de tu oído, y la forma en la que se ajustará es llevándolas a cero.
En el momento en el que te detienes, tus oídos informan que el giro 0 es correcto, pero tu cerebro todavía lo está cancelando activamente. En realidad, cree que ahora has comenzado a girar en la dirección opuesta. Entonces, ¿cómo pueden los patinadores sobre hielo hacer todas esas cosas asombrosas y no sentirse mareados? Al hacer una pirueta, centran la vista en un punto fijo y la mantienen así. Giran la cabeza muy rápido cuando no pueden torcer más el cuello. Sus giros son realmente rápidos, por lo que poco a poco entrenan para superar la sensación de mareo y aprenden a mantener sus ojos en posición horizontal. De esa manera, la vista gira alrededor de un solo eje. Las estrellas de neutrones no son tan pesadas, simplemente son muy densas. Tanto que solo una cucharadita de una estrella de neutrones pesaría 1.000 millones de toneladas. Son el tipo de estrellas más densas y pequeñas que conocemos. Imagínate comprimiendo 1,4 veces la masa de nuestro Sol en una esfera de no más de 9 kilómetros de diámetro. Son densas debido a cómo se forman. El equilibrio entre un proceso de presión hacia el exterior en el núcleo y la fuerza gravitacional que intenta contraer una estrella la mantienen unida. Cuando la estrella pierde su suministro de combustible, la gravedad gana, la contrae y finalmente la hace colapsar. Cuando las estrellas entre 8 y 20 masas del Sol colapsan, su núcleo se presiona hasta quedar súper denso. Sus capas exteriores rebotan y ¡bam! Es una supernova. Como resultado, queda una estrella de neutrones extremadamente densa. Si una estrella tiene 20 masas solares o incluso más, el núcleo no colapsa en una estrella de neutrones, sino en un agujero negro. Cuando pasas un día en la playa jugando voleibol, nadando o haciendo otras actividades físicas, esperas quedar exhausto. Pero incluso si pasas el día entero relajándote, probablemente termines teniendo la misma cantidad de sueño. Tu cuerpo igual se cansa porque está haciendo muchas cosas, aunque no puedas verlo. Primero, siempre está trabajando para mantener tu temperatura interna. Cuando hace calor, eso requiere mucho más esfuerzo. Tu cuerpo se enfría dilatando tus vasos sanguíneos. Esto aumenta el flujo de la sangre y ayuda a que se acerque a la piel. Allí puede descargar el exceso de calor. Por eso, algunas personas se sonrojan cuando tienen calor. Sudas más cuando hace calor nuevamente para refrescarte, y tu ritmo metabólico y cardíaco aumentan, así que pierdes mucha energía incluso si solo estás descansando en la playa. ¿Por qué los animales tienen pupilas de formas diferentes? La pupila es un orificio en el iris del ojo que permite que la luz pase a través de la retina. Los músculos del iris cambian el tamaño de la... En el siglo XV, en Mesopotamia, el café era muy importante a la hora de casarse. Los hombres elegían a su futura esposa en función de lo bien que preparaba el café. Por suerte, hoy tenemos cafeteras eléctricas para eso, así que elegimos a nuestra pareja según su personalidad. Y en Constantinopla, una esposa podía pedir el divorcio si su marido no le proporcionaba suficiente café. Según los estándares de la industria, se necesitan unos 56 granos de café para preparar un solo trago de esta bebida. Beethoven, sí, estoy hablando de uno de los principales creadores de éxitos de todos los tiempos. Contaba 60 granos exactos para preparar su café matutino. Supongo que era más un ritual que una receta concreta. ¿Tienes alguna costumbre particular para tu café de la mañana? Otro creador de éxitos, Johann Sebastian Bach, incluso le dedicó una cantata al café, que llamó Cantata del Café. Bastante directa, ¿no? Esta obra musical habla de la dependencia de la gente al café. Aunque se supone que el café solo es el más común, casi todo el mundo ha probado el capuchino al menos una vez. Por cierto, debe su nombre al color final que tiene la bebida. Es un tono marrón suave muy parecido al color de la túnica de los monjes capuchinos. Además, la túnica tiene una capucha, y la palabra capucha se traduce al italiano como cappuccio, y cappuccino es su diminutivo. Por fin un nombre que tiene sentido. Aquellos a quienes no les gusta dedicar tiempo a preparar el café suelen optar por la variedad instantánea. ¡Feliz cumpleaños al café instantáneo! Pronto cumplirá 116 años. Se inventó en 1907 y hasta los años 70 muchos consumidores lo criticaban por tener un sabor inferior. Sin embargo, en los 70 la tecnología cambió y los fabricantes afirmaron que sabía casi como el café recién hecho. Además, el café instantáneo llevó a la creación de otro artefacto muy popular, las máquinas expendedoras de café. El primer prototipo se inventó en 1947 y están con nosotros desde los años 50. Hay algunos productos con los que no conviene combinar el café.
Número 1. La carne. La razón es simple. El café puede absorber zinc en el cuerpo, por lo tanto no es la mejor opción tomar café después de comer algo que contenga zinc. Me refiero a la carne roja, las ostras y los guisantes. Número 2. Los fritos. Estos platos suelen contener muchas de las llamadas grasas malas, y una vez que las combinas con cafeína, esta mezcla aumenta los niveles de colesterol en tu cuerpo. El número 3 puede resultar sorprendente, pero es así. El café y la leche no son la mejor combinación. El café no deja que el calcio se absorba, así que técnicamente no obtienes muchos nutrientes de la leche. Japón parece el lugar perfecto para los amantes del café. ¿Conoces algún otro sitio donde puedas bañarte literalmente en café? Yo tampoco. Este balneario de aguas termales y parque de atracciones acuático, Hakone-Kowaki en Uneson, ubicado cerca de Tokio, se hizo famoso por sus extraordinarios baños calientes. Hay 26 bañeras en total y están llenas de café, té verde y muchas otras bebidas. Solo se utilizan ingredientes frescos y las bañeras se rellenan todos los días. Así, para hacer una bañera de café, se cuecen granos de café con agua de fuentes termales naturales. Por cierto, el precio es bastante razonable. Una entrada de adulto cuesta unos $36. Si intentaras hacer una bañera de café tú mismo, probablemente gastarías más. Es hora de desmentir otro mito. El café descafeinado sí contiene cafeína. Una bebida descafeinada de tamaño medio contiene unos 7 miligramos de cafeína, mientras que el café normal contiene unos 70 miligramos. Sí, tiene 10 veces menos, pero es suficiente para perturbar tu sueño. En cuanto al café clásico, recuerda que la cafeína tiene una vida media de 6 horas, por lo que tarda unas 12 horas en eliminarse por completo del organismo. El café no es recomendable tanto antes de irte a dormir como justo después de despertarte. El cortisol, la hormona del estrés, no solo es responsable del estrés, sino también de los ciclos del sueño. Se dispara entre las 8 y las 9 de la mañana, así que una taza de café solo aumenta la ansiedad por la mañana. Tómalo cuando el cortisol esté en su punto más bajo. También aumenta entre el mediodía y la 1 de la tarde, y entre las 5:30 y las 6:30 de la tarde. Nada de café a estas horas. Mucha gente cree que tomar café no es el hábito más saludable y opta por el agua de buena calidad u otras bebidas. Aún así, si no puedes decirle no a tu placer culpable, prueba a comprar una taza térmica y prepara el café en casa. Ahorrarás dinero y protegerás el medio ambiente, ya que los vasos de café desechables no son reciclables y tardan al menos 20 años en descomponerse. Puede que ir a una cafetería sea tu ritual diario, pero ¿has contado alguna vez cuánto gastas en tu hábito matutino? Los millennials gastan más de $2,000 al año en café e invierten a veces más que en su jubilación. ¿Puedes decir honestamente que nunca has usado tu teléfono mientras conduces? Lo sé, yo tampoco, pero ambos sabemos que eso puede ser peligroso. Para ayudar con eso, algunos autos nuevos tienen una característica especial llamada pantalla de visualización frontal. Esta opción muestra información de conducción importante frente a ti, como la velocidad y las direcciones, para que no tengas que apartar la vista de la carretera. Es como una pantalla flotante en el camino. Esto puede ayudarte a conducir de manera más segura y evitar recibir una multa por ir demasiado rápido. No todos los autos son tan modernos, por lo que para conducir de manera segura debes guardar tu teléfono. Por suerte, algunos autos tienen lugares especiales para dejar el móvil mientras estás concentrado en la carretera. Un modelo de 2021 específico tiene una característica en la que la segunda fila de asientos se puede plegar hacia el piso. Es bueno para llevar artículos grandes, pero cuando los asientos están levantados, estas áreas son buenas para guardar cosas fuera de la vista. Solo recuerda revisarlos y limpiarlos de vez en cuando, porque pueden convertirse en imanes para todo tipo de chucherías como papas fritas o trajes de baño mojados que seguramente comenzarán a oler mal en algún momento. Mantén algunos artículos de limpieza en tu auto por si acaso. Ahora, ¿eres un fan de la ciencia ficción? Entonces tengo buenas noticias para ti. Resulta que los autos voladores pueden estar más cerca de nosotros de lo que pensamos. Y no es solo porque se ven geniales. Los fabricantes también están estudiando el desarrollo de este tipo de vehículos por razones prácticas. Para empezar, nuestras carreteras se están congestionando cada vez más a medida que pasa el tiempo. Necesitaremos otros métodos de transporte en el futuro para poder hacer frente a una gran cantidad de vehículos. Puedes encontrar muchos conceptos de autos voladores en línea, para todos los gustos. Hay uno que parece un dron gigante y otro que luce como un mini avión. Los diseños más simples solo tomaron un automóvil y le pusieron alas. Y algunos autos muestran un copo de nieve en el tablero de vez en cuando. En caso de que te lo estés preguntando, es un sensor, y uno bastante importante también. Muestra la temperatura ambiente exterior.
Se activa cada vez que hay un aviso en la carretera debido a un descenso brusco de la temperatura. A veces incluso puede venir con una advertencia de audio o un mensaje en el tablero para informar que las carreteras pueden estar congeladas. Esto para que controles la velocidad o cambies de llantas si es necesario. Los autos en estos días no solo están adaptados para la estación fría, vienen con características geniales para ayudar durante los meses de verano también. Estoy hablando de esas pulcras viseras para sol. Revisa tu auto para ver si tiene esta función adicional. Sabemos que giran para ayudar al conductor a salir, incluso cuando no conduce directamente hacia la luz del sol. Algunas viseras también se pueden extender, por lo que pueden brindar sombra a un área más grande. Si la tuya no se puede extender, hay una solución simple. Compra un extensor de parasol. Incluso puedes encontrarlos en línea. Funcionan uniéndose a los parasoles o ventanas existentes para una mejor cobertura de sombra y visibilidad. Ahora, tu automóvil podría tener otra característica oculta. Bueno, técnicamente no está en el auto, sino en sus llantas. En estos días, algunos vehículos vienen equipados con neumáticos rellenos de espuma. Fueron creados para solucionar el problema de los que están llenos de aire y a menudo se desinflan. ¿Por qué? Bueno, porque las llantas llenas de espuma tienen muchos de los mismos beneficios que las llantas llenas de aire, pero sin el peligro de fugas. Los neumáticos regulares pueden perder aire con el tiempo, incluso si no ha habido ningún daño. En la mayoría de los autos con esta característica, las llantas no están completamente llenas de espuma o aire, sino que tienen una mezcla de ambos. Una ventaja de estos neumáticos modernos es que hacen que los automóviles sean más silenciosos. En general, los autos eléctricos hacen menos ruido, pero debido a esta espuma, terminan siendo tan silenciosos como un gato. A algunas personas les gusta esto, mientras que otras prefieren ese clásico chirrido o estruendo que hacen los vehículos. Pero incluso a la gente a la que le gusta el sonido de los motores regulares, le puede agradar la tranquilidad de estos nuevos modelos, porque siguen siendo muy rápidos. Y es que yo conduzco uno, es muy divertido. Bien, es posible que te hayas topado con un botón llamado AEB, significa frenado de emergencia automático, y es una función que utiliza sensores para detectar si una colisión va a ocurrir muy pronto. Cuando se activa, frena automáticamente para tratar de evitar que suceda algo malo o para que sea menos grave. Hay dos tipos de AEB. Uno que solo funciona a baja velocidad y otro que funciona a todas las velocidades. Si el coche no puede detenerse por completo, el sistema AEB intentará reducir la velocidad al máximo para disminuir el impacto. Ahora, muchos automóviles tienen sistemas que pueden... Si eres tan observador como yo, probablemente te habrás fijado en esos dibujos en zigzag que hay en los bordes de algunos envases, como las bolsas de papas fritas o las tabletas de chocolate. Está claro que están ahí para que te resulte más fácil romper el plástico, pero ¿por qué se rompe tan fácilmente? El plástico está formado por moléculas largas llamadas polímeros. Es como un tejido hecho de largos hilos, pero la escala es mucho menor y estos hilos en realidad no están entretejidos. Lo que hacen las crestas es eliminar el soporte de las fibras de polímero que las rodean. Si el borde es plano, las moléculas están rodeadas y un poco protegidas por sus compañeras. Pero si el borde es irregular, las moléculas de los picos de las crestas están mucho más expuestas a los daños mecánicos. Además, un borde tan desigual permite aplicar más fuerza en un punto específico, el surco. Y una vez que ese punto falla, la ranura se desplaza al siguiente punto, provocando más desgarros. Este proceso continúa hasta que dejas de aplicar fuerza o hasta que terminas de romper el envase. Pero este no es el único secreto que tienen los empaques. Estoy a punto de revelar los datos más inesperados sobre el embalaje de productos. ¿Así será el futuro de los envases? Una empresa sueca ha inventado una caja de jugo mágica. Está hecha de gel de algas agar-agar y agua. Solo puede contener licuados y jugos de corta duración. Además, la caja se disuelve al mismo tiempo que consumes el producto que hay en su interior. Vaya, ¿no te parece que el futuro ya está aquí? Ahora, ¿tienes presente ese abrumador olor a café que te golpea en cuanto abres un frasco de café instantáneo? En realidad, se trata de un aroma de café que se rocía en la tapa. Se hace para proporcionarle al producto el tentador olor del café recién molido. Uno de los principales fabricantes coreanos de fideos instantáneos ha ideado un envase innovador para su producción. Se puede utilizar con seguridad en el microondas. La empresa afirma que algunos materiales adicionales utilizados en este envase pueden permanecer intactos sin derretirse incluso a altas temperaturas. Sin duda, hace que el proceso de calentar tu almuerzo sea mucho más rápido. Y casi todos los alimentos que consumimos tienen una fecha de caducidad, pero esta regla no se aplica al agua. Pero entonces, ¿por qué figura una fecha de vencimiento en todas las botellas de agua? No es ninguna paradoja, esta fecha hace referencia a la botella, no al agua que contiene. Dicen que, independientemente de la marca, todas las papas fritas tienen una fecha de vencimiento que cae en un día sábado. Esto se debe a que la semana de producción empieza el domingo y por consiguiente termina el sábado. Pues bien, he comprobado mis bocadillos y parece que es cierto.
echa un vistazo a los tuyos y escribe en los comentarios qué has podido averiguar. El plástico de burbuja se diseñó originalmente como papel pintado texturizado. Lo inventaron en 1957 los ingenieros Mark Chavans y Alfred Fielding, en Nueva Jersey. Sellaron juntas 2 cortinas de ducha, atrapando en su interior unas cuantas burbujas de aire, y quisieron vender el producto resultante como un innovador tipo de papel pintado. Por desgracia, el artículo original resultó ser un fracaso. Entonces los inventores empezaron a venderlo como aislante para invernaderos, pero no fue hasta 1961 cuando se descubrieron las cualidades protectoras de este invento. Y el primer cliente que empleó el plástico de burbujas como material de embalaje fue IBM. Esta empresa lo utilizó para proteger su gran computadora IBM 1401 durante los envíos. A la gente le encantan los productos personalizados. Según los investigadores, el 52% de los clientes que adquieren productos por internet están más dispuestos a repetir sus compras cuando reciben cajas de envío personalizadas. Si has visto a alguien haciendo un unboxing de productos Apple, probablemente te habrás dado cuenta de que la empresa utiliza un embalaje muy lacónico. Esto quizá te haya hecho pensar que no se esfuerzan lo suficiente, pero eso no es cierto. Para alcanzar tal nivel de perfecta simplicidad, Apple ha creado una verdadera cultura en torno a sus embalajes. En la sede de la empresa hay incluso un lugar especial donde se idean los diseños de envases para los nuevos productos. Y el cartón para huevos fue diseñado en 1911 por el editor de periódicos Joseph Coyle, de la Columbia Británica. El principal objetivo de este invento era resolver una disputa entre un granjero local y el propietario de un hotel que no paraba de quejarse de que los huevos que le enviaba el granjero llegaban rotos. Mira qué cosita más linda. Seguro que sabes que se trata de un castor, pero puede que no sepas que la sustancia viscosa que utilizan para marcar su territorio también se puede emplear en la producción de alimentos. Científicamente esta secreción se llama castorio y tiene un destacado aroma a almizcle y vainilla. Imagínatelo. Un grupo de científicos de la alimentación lo descubren y dicen: oye, ¿por qué no incorporamos esta cosa viscosa de los castores en algunas recetas? Sí, hermano, es una idea genial. Huele dulce, podemos añadirla a los helados, a los postres, lo que se te ocurra. En realidad se ha utilizado durante cientos de años en cosas como medicina, perfumes y aromatizantes, pero últimamente no demasiado. Mientras tanto, la vainilla real es bastante rara e incluso se está extinguiendo ahora mismo. Pero el aromatizante que sale de debajo del trasero de un castor... cierto, olvidé mencionarlo. Esta sustancia viscosa suele ser una mezcla de secreciones glandulares y orina. Un helado de fresa para mí, por favor. ¿Recuerdas haber hecho pasteles de arena en un arenero cuando eras niño? Sí, seguro que entonces ingeriste arena al menos una vez. Bueno, si quieres simular esos días de descuido ahora que eres adulto, tienes que ir a Wendy's. Se rumorea que usan arena como agente antipelmazante para su chili. Suena bastante aterrador, ¿no? Echemos un vistazo más de cerca y no tomemos decisiones precipitadas. En primer lugar, este agente antiaglomerante se llama dióxido de silicio. No es simplemente arena recogida en una playa. Digamos que arena es solo otro nombre para el dióxido de silicio. Tiene un nombre aún más aterrador. Algunos lo llaman polvo de vidrio. Pero en cualquier caso se utiliza para prolongar la vida del chili y evitar que se apelmace para que la textura siga siendo perfecta. El dióxido de silicio se utiliza a menudo en mezclas para hornear a base de harina e incluso en cosméticos. A diferencia del análogo a base de vainilla, solo tiene un nombre terrorífico y una gama bastante amplia de usos, desde el cemento y el vidrio hasta los aditivos alimentarios. Ok, hablemos de lanolina. Toma cualquier crema, pomada o incluso chicle, seguro que encuentras lanolina entre los ingredientes. Ahora juguemos a adivinar. ¿De qué está hecha? Está hecha principalmente de plantas. Está hecha de barro. Está hecha de lana de oveja. Los que optaron por las opciones A y B, lo siento chicos, pero están equivocados. Quizás acierten la próxima vez. Los que eligieron la opción C, felicidades. La lanolina se produce a partir de la lana de oveja. La cuestión es que las ovejas tienen glándulas sebáceas y producen una especie de cera de lana. Esta sustancia las ayuda a eliminar el agua y a mantenerse secas. Para obtener esa cera de lana, primero hay que cortar la lana de la oveja y pasarla por una máquina centrifugadora. Allí, el aceite se separa del pelo y de todo lo demás. Pero sinceramente, nunca volveré a ver el chicle de la misma manera. Algunas cosas espeluznantes en tu comida pueden estar aprobadas por la FDA. Aunque suene raro, la FDA está de acuerdo con que haya 30 o más partes de insectos por tableta de chocolate. ¿Y quieres saber más? Sí, ¿qué tal pelo de roedor en tu mantequilla de cacahuate? ¡Qué rico! Aunque esta mantequilla es uno de los productos mejor controlados por la FDA, no ven nada malo en un par de pelos de roedor por tarro. Y ahora vamos a comprobar tu intuición. Otro juego de adivinanzas para los que no pasaron la prueba de la lanolina. Pregunta 1. ¿Cuánto moho es aceptable en la mantequilla de manzana según la FDA? Bueno, no tanto. En realidad 12% de moho es aceptable.
Segunda pregunta, ¿cuánto moho es adecuado para la mermelada de cereza? Las cosas se están poniendo más apestosas, ya que el 30% de moho está bien para este producto. Y la última, ¿qué pasa con la mermelada de grosella negra? Listo, 75% de moho está aprobado por la FDA. No creo que vaya a comer mantequilla de maní con jalea nunca más. Ahora, imagina que de repente notas una mosca en tu bebida. ¿Está nadando de espaldas? No, en serio, ¿te acabas el vaso o te sirves otro? Bueno, depende del sexo de la mosca. Si hay una hembra en tu bebida, un par de minutos después el sabor se volverá raro. Si una mosca macho quiere darse un baño en tu vaso, no arruinará su contenido. La cosa es que las moscas hembra tienen ciertas feromonas que son las responsables de ese olor fétido. Aunque las pesques al instante, la bebida puede perder su sabor original, ya que incluso un nanogramo de feromona es suficiente. Pero como probablemente no podrás distinguir el sexo de la mosca, quizá quieras servirte un vaso nuevo. Sí, una mosca en tu estómago no te hará nada malo, pero es un poco asqueroso. ¿Has comido alguna vez comida enlatada? Si la respuesta es sí, lo más probable es que también hayas comido gusanos. Estos bichos se encuentran en todo tipo de alimentos. ¿Tomates en conserva? Seguro. ¿Setas en conserva? La necesidad es la madre de la invención. Nike ha creado una caja de zapatos hecha completamente con materiales de basura reciclados, principalmente envases de bebidas. Esta caja también le permite a su propietario llevarla como mochila. Los envases de papel para alimentos se remontan a la China del siglo II a.C. En aquella época los alimentos solían envolverse en finas láminas de corteza de morera. Más tarde la idea se extendió por todo el mundo y en 1879 un accidente cambió por completo la historia. Un trabajador de una fábrica de bolsas de papel de Brooklyn ajustó mal la máquina que utilizaba y en lugar de plegar las bolsas pequeñas, las cortó. Cuando el dueño de la fábrica reajustó la configuración de la máquina, se dio cuenta de que podía cortar y plegar al mismo tiempo. Así aparecieron las cajas de cartón producidas en serie. Los investigadores descubrieron que el proceso utilizado durante la fabricación de cajas de cartón puede alejar a los gérmenes. Entonces, para fabricar cartón, les dan forma a varias capas de papel y las unen a casi 100 grados centígrados, una temperatura superior a la que pueden soportar la mayoría de las bacterias dañinas. Por eso las cajas de cartón son una forma bastante segura de envasar alimentos. Al fin y al cabo salen desinfectadas del proceso de fabricación, aunque estén hechas con materiales reciclados. Ahora, ese pequeño icono de frasco abierto que aparece en los envases de cosméticos es el símbolo PAO, del inglés Period After Opening. Les informa a los consumidores cuánto tiempo puede utilizarse un producto una vez que se haya abierto. El símbolo, que muestra un número seguido de la letra M de meses, puede verse en casi todos los productos cosméticos. Y algunos envases de leche de plástico tienen abolladuras en los costados. Estas abolladuras tienen varias funciones. Por un lado, cuando la leche se estropea, se hincha y esto provoca una gran presión en el interior del recipiente. En ese caso, la abolladura resulta muy útil. Se expande para afuera y evita que el envase explote. Además, si decides congelar la leche, esta también se expandirá como cualquier otro líquido. Entonces la abolladura saldrá y evitará que el recipiente se rompa dentro de tu congelador. Las botellas de refresco siempre se llenan de forma que quede algo de espacio entre el líquido y el tapón. Esto se debe a que el refresco contiene dióxido de carbono. Es un gas que puede expandirse cuando la botella se calienta. Si no hay espacio en la botella, puede romperse por la presión que se acumula en su interior. Además, al abrir la bebida, los gases salen en forma de burbujas y es probable que el líquido se derrame. El hueco también ayuda a solucionar este problema. Ok, ¿has visto esas líneas horizontales que hay en las botellas de plástico? Ayudan a que queden firmes. Algunas botellas se fabrican con un plástico bastante blando. Sin esas líneas no mantendrían su forma. En cambio se torcerían con facilidad o incluso se romperían. Y el número 57 de las botellas de ketchup Heinz no tiene nada que ver con la etiqueta del producto. La verdad es que el lugar en el que aparecen los números es precisamente el punto que debes apretar para que fluya el ketchup. Así que deja de golpear el fondo de la botella de salsa y aprieta el 57. Por cierto, si te has estado preguntando por qué el número es exactamente 57 y no 34 u 89, esto proviene del eslogan publicitario histórico 57 variedades, creado por la empresa Heinz, ubicada en Pittsburgh, Estados Unidos. Esta campaña publicitaria les informaba a los clientes la cantidad de productos que elaboraba la empresa. Bien, a primera vista es evidente cuál es la función de las tapas de plástico de los vasos desechables. Mantienen la bebida dentro, ¿verdad? Pero eso no es todo lo que pueden hacer. En cuanto encuentres un sitio cómodo y te dispongas a darle un sorbo a tu bebida, puedes utilizar la tapa como posavasos. Si te fijas bien, verás unas crestas especiales que se adaptan perfectamente al fondo de la taza. Es como un acogedor abrazo.
El tamaño de cada tapa se adapta al fondo de la taza correspondiente. Y finalmente, la parte suave y redondeada que hay bajo la tapa de las botellas de refresco impide que se escape la carbonatación. Sin ella, tu gaseosa se desinflaría enseguida, probablemente incluso antes de que la compres. ¿Alguna vez te has sentado en el baño y te has preguntado por qué el papel higiénico tiene dibujos extravagantes? Bueno, si estás allí el tiempo suficiente, supongo que al final te darás cuenta. Resulta que esos estampados tienen una función. Sirven para hacer el papel más esponjoso y más absorbente. Los diseños únicos ayudan a diferenciar los productos de las distintas empresas del mercado. Además, se fabrica papel higiénico reciclado, pero no es igual de popular en todos lados. Y eso es todo lo que tengo que decir al respecto. Hablemos de uno de los mayores misterios del mundo de los bocadillos. ¿Por qué las galletas tienen agujeros? Se hacen con una masa hidratada, lo que significa que contienen muchos ingredientes húmedos además de los secos, como la harina y la sal. Por eso, cuando la masa hidratada se hornea, libera vapor a medida que se calienta. El resultado es lo que se llama una miga abierta. Es una textura llena de pequeñas bolsas de aire. Si queremos una galleta perfectamente crujiente, la masa tiene que liberar el vapor que se ha acumulado dentro. Por eso los agujeros resultan útiles y la galleta queda crujiente gracias a ellos. Esta estrella que tienen algunas casas y graneros antiguos no es algo a lo que le prestemos atención, pero nos resulta muy familiar. Se conoce como estrella del granero, independientemente de dónde se encuentre. Aunque esté en un castillo, sigue siendo una estrella de granero. Nadie está seguro de dónde tiene sus raíces y qué significaba originalmente, pero se hicieron muy comunes a finales del siglo XIX. Al parecer, la gente solía pintar figuras geométricas en sus graneros y cada una significaba algo. Se creía que la estrella traía buena suerte. Algunas personas también interpretaban que significa bienvenido y empezaron a ponerlas en sus casas. Otros dicen que tienen un aspecto bonito y solo sirven como decoración. Seguro que ya te has dado cuenta de que los enchufes eléctricos tienen agujeros en las clavijas, pero ¿para qué sirven? Hace un siglo, cuando se diseñaron los primeros enchufes, tenían puntas con muescas. Esas hendiduras se alineaban con las protuberancias del interior de los enchufes para fijarlos allí y evitar que se cayeran. Más tarde, las muescas se sustituyeron por orificios con el mismo fin. Hoy en día, los tapones no necesitan agujeros, sino que se fijan por fricción y presión. Los agujeros siguen siendo útiles, pero solo durante la fabricación. Algunos introducen una varilla por los agujeros para mantenerlos firmes mientras los envuelven en plástico. Aparte de eso, no tienen ninguna utilidad y son opcionales, por lo que los fabricantes pueden decidir si los incluyen o no. Hace un par de días iba conduciendo y noté unos árboles pintados de blanco en la parte inferior. Resulta que es algo común. Verás, los troncos de los árboles se pintan de blanco para evitar la escaldadura por el sol. Ocurre en invierno, y es el proceso en el que las fluctuaciones extremas de temperatura hacen que la corteza del árbol se parta. La capa de pintura blanca sirve como un protector solar duradero para el árbol. También se utiliza este método de pintar los troncos de los árboles en huertos y granjas. Se hace para proteger a los árboles jóvenes y darles la mejor posibilidad de sobrevivir durante sus primeros años. Me he dado cuenta de que en los dibujos animados más antiguos, letra desprolija. ¿Por qué? Si piensas en un prisionero, probablemente te lo imagines con un uniforme naranja. Estás en lo cierto, pero no siempre fue así. En el pasado, los prisioneros estadounidenses usaban uniformes con rayas blancas y negras. A principios del siglo XX, esto comenzó a cambiar. Creían que reemplazar estos colores eliminaría su asociación con las pandillas. Los uniformes naranjas aparecieron en los años 70, pero los prisioneros no siempre los usan, solo cuando son transportados o deben salir. ¿Por qué? Para que sean más visibles. Con ese naranja llamativo, un prisionero no puede escapar y perderse fácilmente entre la multitud. Bueno, más uniformes. Por ejemplo, los astronautas siempre usan blanco, y hay una buena razón para ello. El espacio no es un lugar muy seguro que digamos. Las temperaturas son muy extremas, pasan de calor abrasador al frío glacial. El blanco es el color que mejor refleja el calor y es ideal para los sistemas de refrigeración y calefacción del traje espacial. Como si fuera poco, en la oscuridad del espacio, el blanco es el color más visible, así que es otra ventaja. Bueno, tiene sentido, pero entonces,
¿Por qué los bomberos no se visten de blanco para reflejar el calor? Bueno, cuando estás rodeado de llamas, el color de uniforme no hace mucha diferencia, y el problema con el blanco es que se cubre de ceniza y polvo, por lo que dejaría de ser blanco. Con el negro o el marrón no tenemos ese problema, o al menos no es tan visible. Los bomberos también usan bandas reflectantes en sus uniformes, lo que los vuelve más visibles. La siguiente profesión que se me viene a la cabeza es policía. ¿De qué color se visten? Así es, azul oscuro. Viajemos al primer departamento de policía que apareció a principios del siglo XIX en el Reino Unido. El uniforme se hizo azul para que fuera fácil distinguir a los policías de los soldados, que en aquel entonces se vestían de blanco y rojo. Cuando apareció el primer departamento de policía de los Estados Unidos, un par de décadas más tarde, continuaron la tradición. Curiosamente, el tono del uniforme nunca ha cambiado. Se trata de un color muy práctico, ya que las manchas no se ven. También es muy útil porque, por las noches, un oficial puede seguir a los sospechosos y pasar desapercibido. El personal médico suele usar uniformes de color azul o verde, y hay una razón para esto. Antes del siglo XX, usaban su ropa habitual, incluso cuando realizaban intervenciones quirúrgicas. Con el desarrollo de la medicina, la gente comenzó a prestar más atención a la esterilidad de los instrumentos, así que se impuso el uso de un uniforme. Al principio era blanco para transmitir pureza, pero algunas manchas eran muy difíciles de limpiar, por lo que el blanco se volvía verdoso en poco tiempo. Por eso tenía más sentido hacer el uniforme verde y azul. Y existe otra razón. Durante su trabajo, los cirujanos observan principalmente tonos de rojo. El azul y el verde se encuentran en el extremo opuesto del espectro. Si todo lo demás es azul verdoso, el rojo destaca aún más. Aún así, es un error pensar que todos se visten del mismo color. Tal vez sepas que en muchos hospitales las distintas áreas están clasificadas según el color. En otras palabras, los departamentos usan uniformes de distintos colores para que los pacientes y los demás médicos entiendan fácilmente quién es cada persona y reconozcan de inmediato a un enfermero, un cirujano o un médico. Esto permite que puedas dirigirte a la persona correcta cuando tienes un pedido específico. Es probable que el detalle más bonito del uniforme de los médicos sea el calzado de Crocs. ¿Por qué les gusta tanto? Lo cierto es que es más fácil de limpiar y esterilizar. El material blando del que está hecho puede lavarse a mano o en la lavadora, y el calzado no sufrirá ningún daño. Además, es obviamente suave, cómodo y fresco, lo que lo convierte en el mejor calzado para personas que pasan todo el día de pie. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la mayoría de los médicos tienen una letra desprolija? No hay ninguna clase especial en las universidades de medicina. La razón es que los médicos siempre tienen prisa y escriben lo más rápido posible. No tienen tiempo de preocuparse por su estilo de escritura. Además, ten en cuenta que no eres la única persona a la que le hicieron una receta ese día. Los médicos hacen mucho papeleo, a menudo durante 10 horas seguidas, y por lo general están demasiado cansados como para preocuparse por la prolijidad. En la mayoría de los países, los vestidos de novia suelen ser blancos, pero esa tradición no es tan antigua como podrías creer. Hasta el siglo XIX podían ser de cualquier color y a menudo no eran blancos. En aquellos tiempos, sin agua corriente, el blanco no era un color muy práctico. Las mujeres de las familias reales solían casarse de rojo. En 1840, la reina Victoria cambió la tradición al casarse de blanco. Al principio estaba mal visto, ya que Usan guantes blancos. Investigué un poco y descubrí que, cuando las películas de animación eran en blanco y negro, ponerles guantes blancos a los personajes era una forma de hacer que las manos se destacaran sobre el cuerpo negro. Luego, la animación evolucionó, pero los guantes se mantuvieron como una tradición de Disney. Pero también hay otras razones. Las manos humanizadas hacen más cercanos a los personajes animales. Además, esos guantes son mucho más fáciles de dibujar, lo que acelera el proceso. Por otro lado, muchos personajes de dibujos animados tienen 4 dedos, y también hay razones para ello. En primer lugar, dibujar solo 4 dedos facilita el trabajo de los animadores. Aunque las figuras humanas se representaban de forma más realista, los animales y otros personajes podían quedar bien con 4 dedos. Además, hay una razón visual.
El propio Walt Disney dijo una vez que si el famoso ratón tuviera 5 dedos, sus manos parecerían un racimo de plátanos. Al crecer y ver dibujos animados por la mañana antes de ir al colegio, nunca entendí muy bien por qué algunos de los personajes adultos no mostraban sus caras. Es que los adultos no eran el centro de atención de los programas. Solo estaban allí haciendo sus cosas de adultos, mientras que los personajes principales, a menudo niños o animales, hacían todas las cosas divertidas. Pero los personajes adultos siempre estaban ahí para vigilar a los protagonistas y ayudarlos si se lo pedían. Por otro lado, a los animadores de entonces les resultaba más barato, más fácil y les llevaba menos tiempo no hacer las caras. Si no, habrían tenido que sincronizar los labios para cada segmento hablado del personaje. También podían reutilizar animaciones antiguas o cambiarlas lo menos posible si los guionistas modificaban el libreto en el último minuto. Así, las empresas ahorraban mucho tiempo y dinero. Todos hemos visto alguna vez una casa con 2 chimeneas, pero ¿tienen una función real o es puramente estética? Resulta que antes tenían un propósito. En las casas más antiguas situadas en climas fríos, era bastante común tener una chimenea con 2 o más conductos de humo separados, es decir, conductos para transportar los gases al exterior. En otros tiempos, las casas no eran tan herméticas como ahora, por lo que necesitaban más fuentes de calefacción para mantenerse calientes. La gente tenía chimeneas y varias estufas de leña. Tener varios conductos de humo permitía evacuar todos los gases a la vez. Las casas modernas son mucho más herméticas y aisladas, por lo que no necesitan más de una fuente de calor para mantenerse acogedoras, incluso en los climas más fríos. Por lo tanto, las 2 chimeneas ahora tienen una función más estética. Además, si alguien vive en una casa antigua, cuesta mucho quitarlas. A veces el volante de los coches está muy pegajoso, y he aquí el porqué. Los volantes suelen estar recubiertos de materiales como el vinilo o el cuero, y ambos son propensos a acumular residuos como polvo, grasa de alimentos, aceite y sudor de las palmas de las manos. Aunque no sientas que tus manos estén sucias cuando tocas el volante, siempre hay algo en ellas, y ese material está encantado de conservarlo. En algún momento, los residuos de la superficie se acumulan lo suficiente como para darte esa sensación pegajosa. Tienes 2 soluciones. O te pones guantes de conducir, o simplemente limpias el volante de vez en cuando. No sé si te has fijado alguna vez, pero algunos autobuses escolares tienen el techo blanco. Al parecer, los techos se pintan de blanco para que el interior esté fresco en los días calurosos. Lo que sucede es que los colores oscuros, sobre todo el negro, absorben la luz y el calor. Por eso el asfalto quema en los días calurosos y por eso uno pasa calor con ropa oscura en verano. El color blanco, en cambio, refleja la luz y las superficies se calientan menos rápido. Si has viajado, habrás notado que la misma temperatura es diferente en distintos lugares. 27 grados centígrados en Nevada son muy tolerables, pero los mismos